Dios tiene un hombre para cada una de ustedes. Uno no se puede resignar a ese hombre que uno escogió. Yo le decía a Dios, no quiero que me hables, porque yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero no quería. Y si Dios lo tiene a usted en esta hora aquí, sentado, escuchándome a mí hablar de mi vida y de mis cosas, es porque Dios le está diciendo, esta es tu oportunidad. Esta es mi excusa, la excusa de hablarle, de que ella les esté hablando de su vida mientras yo toco la tuya. ¿Cómo debo cambiar mi actitud frente a las cosas? Si mis papás me hablan feo, ¿yo qué hago? Pero en las noches, todas las noches, durante un año, lloraba muchísimo todas las noches antes de dormir, porque yo sentía que ni Dios me quería ver. O sea, imagínense la mentalidad reprobada. Señor, yo no sé, pero algún día de tu boca voy a escuchar lo que le dijiste a Jesús cuando fue bautizado. Y este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Y yo voy a pelear por escuchar eso. Y acordate que soy mimada. Y si me lo decís una vez, voy a hacerlo el doble para que me lo volvás y me lo digas. Y como soy tan mimada, voy a hacerlo durante toda mi vida, porque me encantaría que toda mi vida me despertaras diciéndome, esta es mi hija amada en la que tengo complacencia. Antes de yo conocer a Dios, antes de yo estar realmente con Dios, yo era una persona muy amargada, muy solitaria, muy triste, pero no parecía, o bueno, los que me conocen saben que no parecía ser así. Yo tenía una actitud muy imponente, muy decidida, pero por dentro estaba una niña chiquita llorando ahí en posición fetal. ¿Por qué? Porque yo siempre me sentí reprobada por Dios y reprobada por todo el mundo. No sé si usted me entiende, no sé si usted alguna vez ha sentido eso en su vida, pero yo siempre sentí que yo no iba a poder ser capaz de dar lo mejor porque esa era mi vida, la vida de Daniela, la vida de la que nunca puede ser excelente sino aceptable. Siempre la que es buena como por un pelito, o sea, si no, queda arrastrada. Así eran mis notas, en mi carácter, en todo, era aceptable. Y era una condición que yo tenía en mi cabeza porque había algo mal en mí. Habían muchas cosas que me habían herido, por lo menos lo de la violación me hirió muchísimo, las relaciones con mis novios, el hecho de, por lo menos, todos saben que yo tenía un hermano, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ok, bueno, yo tenía un hermano y resulta que ese hermano para mí era como mi ejemplo a seguir. Entonces yo veía a mi hermano y yo decía, es que mi hermano es tan esto, es que mi hermano es tan increíble, es que mi hermano se para y Dios le dice un resto de cosas y yo re engrampada ahí sin saber qué hacer, pero mi hermano es tan distinto y yo siempre quería ser como él. Los álbumes de mi casa lo muestran. Mi hermano se disfrazaba de ninja, yo también me disfrazaba de ninja. Mi hermano sacaba la comida y yo hacía y sacaba la comida. O sea, yo no tenía como una diferencia entre niño y niña porque yo quería ser, era como mi hermano. No que quisiera ser hombre, sino quería ser como mi hermano, porque yo tenía en mi corazón que mi hermano era un superhombre. Y resulta que en ese tiempo, pues, donde Dios empieza a procesar mi vida a raíz de la muerte de mi hermano, donde yo empiezo donde ya se me cae el piso que tenía de barro, de basura, de estiércol, de todo, porque ya me había guardado muchísimas cosas. En ese tiempo yo empecé a sentir como mi vida se está muriendo, o sea, como todo en mi vida se muere, como todo en mi vida se acaba, me siento como desequilibrada, sentía que ya no podía vivir esa mentira, o sea, ya no me daba para yo poder decir, no, sí, no me importa nada, o sea, no podía no importarme porque en realidad me estaba muriendo. Entonces empieza ese tiempo pues donde yo estoy buscando pues algo. No quería buscar a Dios porque algo que me caracterizaba mucho era mi rebeldía y mis papás quieren que yo busque, pues no voy a buscar. Y entonces yo empecé como esa lucha con Dios, esa lucha como la de Jacob y el ángel, que pelean hasta rayar el alba. Esa era mi lucha, yo decirle, no Señor, yo pues todavía no quiero, tengo muchos años, no sé qué, cuando tenga más años de pronto sí.
Y empecé como ese desfallecer, ese dolor, esa tristeza. Empecé a vivir una vida enrutinada, una vida como que pasaba, pero yo ni me daba cuenta. Yo no sé si muchos de ustedes se sienten así, pero una vida sin Dios, todos se sienten de esa manera. Porque yo lo sé, yo lo viví. Y la vida a mí me pasaba como el diario. Tenía los mejores papás del mundo y ni siquiera los podía apreciar, porque mi corazón estaba tan podrido y tan dañado que no tenía una conciencia de lo que tenía a mi alrededor. Entonces quería todo el tiempo salir, bailar, tomar, más que todo tomar y fumar cigarrillo, todo el tiempo. Me daba rabia a veces que mis papás me abrazaran, me mimaran, porque no quería, porque no sentía ese amor. Como siempre en mi cabeza había sido la reprobada, la que no es apta, la que siempre tiene problemas, la que nunca puede ser excelente. Entonces eso causó como tantos problemas mentales en mí que no me permitió como ver más allá. Y a partir después de que murió mi hermano, yo me dije a mí misma, la mejor parte de mis papás ha muerto. O sea, tras de que mi hermano era el mejor, Dios es muy malo, a lo bien, Dios es demasiado malo, ¿cómo les va a matar el mejor hijo? Y se quedaron conmigo como con el premio de consolación. Y me acuerdo que una vez bueno, yo era más gordita y siempre tuve problemas de sobrepeso. Y cuando tenía como 9 años me metí con una prima a gimnasia. Y me acuerdo que todas esas niñas hacían piruetas, hacían un resto de cosas. Y yo me fui a montar en la barra y yo era con las ayudantes, obviamente, porque si no, me caía, me golpeaba durísimo y como era gordita, pues obvio, me estallaba toda. Entonces me acuerdo que ese día todos dicen que no, la medalla de la flexibilidad, bien, no, la medalla de la elasticidad, bien, la medalla de la rapidez, bien. Daniela, la medalla de la perseverancia. Y yo, no. Entonces yo sentía que como que yo era esa medalla de perseverancia de mis papás, mientras que el premio de la flexibilidad, de un sueño cumplido, de una familia restaurada, de una familia grande, fuerte, poderosa, se había muerto. Entonces empieza obvio, o sea, se destruye mi vida, empiezo a entrar en negación. Empiezo incluso hasta a volverme un poquito loca porque empiezo a sentir que mi hermano aparece a veces, empiezo a ver a mi hermano en cosas, empieza como un estrés. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando se le muere un ser querido, que usted ve las fotos y usted dice, no puedo creerlo, no puedo creer que esta persona se haya muerto, si hace un tiempo estaba aquí. Y entonces uno empieza como en esa cosa, como en esa lucha fuerte. Yo no lo esperaba, pero llegaron los pastores Villanueva, Sergio y Laura Villanueva, y para un campamento de adoradores. Entonces, adoradores de alabanza. Entonces, obviamente a mí me tocó ir porque a mí no me dejaban sola en mi casa ni a bala porque me les volaba o de pronto hacía algo. Entonces, mis papás aprendieron y me llevaron obligada con toda para allá. Y yo le dije, listo, mamá, yo voy, pero yo no le voy a poner cuidado a nadie porque yo no quiero. Yo no soy adoradora, no me interesa nada. Yo creo en Dios, pero pues déjame sana. Muchas veces le han dicho eso al Señor ustedes, ¿verdad? Entonces resulta que yo hice eso y yo llevé mis colores, llevé mis dibujos, empecé a pintar, no sé qué, y empecé a estar en cada prédica porque cada prédica era a las 8 de la mañana. Y yo dije, no, ahora voy a dormir como las propias, delicioso, voy a levantarme a la hora que quiero, voy a estar en una finca yo sola, porque ellos van a estar ahí ocupados. Me levantaba como a las 6 de la mañana, sin nada de sueño, volteando, me daban ganas de bañarme a las 7, o sea, era impresionante cómo mi cuerpo le dio por meterse allá. Entonces resulta que me fui a esas charlas, pero no queriendo escuchar. Y empecé a dibujar, no sé qué, cuando me acuerdo mucho que la primera prédica del pastor Sergio estaba hablando y yo en mi cabeza empecé a tirarle cosas, o sea, decirle, no, yo no creo que es así, por esto, en mi cabeza. Y ese man me las contesta en la cara y yo como, güey, ¿qué? Un momento, te metiste en mi cabeza, no puede ser. Y llegó tanto ese nivel como ese tiempo donde yo dije, pucha, esto es para mí también. ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero estar aquí. Y me quedé así como, ni siquiera pude dibujar más y me quedé así y empecé a sentir la confrontación, pues yo dije, no. Y entonces la lágrima iba a caer y yo me la metí otra vez porque en tu vida yo no iba a llorar ahí.
Entonces, o me iba para el baño y ahí lagrimeaba como un poquito y después volvía y me iba y yo, pero por dentro Dios estaba haciendo algo impresionante en mi vida. Entonces, resulta que bueno, ahí se acabó. Después fueron a mi casa, ellos se quedaron en mi casa y ya se iban a ir para Bogotá. Y antes de eso, oraron por mí. Entonces, acuérdese, mi condición de reprobada, de nadie da nada por ella, pues porque pobrecita, esa vieja siempre es aceptable. Ellos empiezan a orar por nosotros, mis papás siempre pidiendo oración, y se pusieron a orar por nosotros, y Dios me regaló una palabra a mí cuando yo no se la pedí, esto es un paréntesis, yo le decía a Dios, no quiero que me hables, porque yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero no quería. Entonces yo, no quiero que me hables, no quiero que te desgastes, no quiero que te pongas a decirme a mí otra vez y otra vez, porque ya te lo he dicho, o sea, yo ya sé, se lo decía obviamente en la cabeza, yo ya sé, pero pues déjame. Y ese día, Sergio estaba orando por mí y de una dijo así explícitamente, dijo, el encuentro de adoradores era una excusa para rescatarte a ti de la muerte. A mí me dijo eso. Y yo dije, ¿ese es un Dios real? O sea, a mí me asombró, porque si usted sabe, el término excusa se usa cuando alguien dice, no, me duele el estómago, ay, no pude ir porque me duele el estómago, no pude ir porque me dio un dolor de cabeza, uno dice, eso son excusas. Y que Dios usara el término excusa para decirme, o sea, organicé todo un programa de adoradores, donde restauré adoradores, pero esa no era mi prioridad. Uno dice, bueno, pues quién sos y con quién andás, porque es tan increíble. Entonces yo empecé como, o sea, mi cabeza explotó, se explotó mi vida ahí porque yo dije, bueno, ¿cómo es posible que Dios pueda hacer eso? El Dios que yo conozco no es así. El Dios que yo conozco no hace eso con una persona que fornica, con una persona que ve pornografía, que se masturba, que fuma cigarrillo, que mantiene rumbeando, que no lo quiere, porque yo le decía, no quiero, o sea, si uno no quiere, punto. Pero ese Dios hizo eso por mí, o sea, no le importa nada, se metió al rancho sin importarle si yo quería que entrara o no, se entró. Entonces, a mí eso me impactó muchísimo y me hizo sentir muy en el fondo de mi corazón que yo para él era importante, que yo para él valía la pena. Y de pronto usted está pensando, no, pues qué chévere que a ella Dios le dijera eso, ¿no? Tan bacano que Dios pudiera decirme eso a mí. No, Dios usa diseños diferentes con todo el mundo. Y si Dios lo tiene a usted en esta hora aquí, sentado, escuchándome a mí hablar de mi vida y de mis cosas, es porque Dios le está diciendo, esta es tu oportunidad, esta es mi excusa, la excusa de hablarle, de que ella les esté hablando de su vida mientras yo toco la tuya. Entonces que ustedes entiendan que esta es la oportunidad de ustedes para poder sentir esa libertad que yo recibí y esa nueva vida que yo recibí, porque el mismo Señor me dijo, estás muerta. Y yo, wow. Estoy muerta, no tenía idea. Y yo empecé a sentir como algo de mí se encendió. Y yo dije, este Dios no es el Dios que yo conocí durante un resto de tiempo que estuve metida en la iglesia, que estuve en danzas, que estuve con célula. Nunca había conocido un Dios así, un Dios que rompiera esquemas. Me pareció increíble. Entonces, a partir de ahí, empecé a entender un poquito la grandeza de ese Dios. Yo dije, uy, o sea, Dios sí es Dios, entonces. Y entonces empecé esa búsqueda. Y quiero que me acompañe a Cantares 5 del 12 al 18. Bueno, antes de leer, quiero darle un breve resumen de lo que pasó aquí. Entonces, bueno, empecé a leer la palabra y empecé por Eclesiastés. Después seguí a Cantares y en Cantares empecé a leer todo lo que Dios decía de mí, la reprobada. Yo empecé a leer y si usted tiene la oportunidad de leer Cantares es súper pequeño pero es hermoso y habla de cómo esa vida amorosa entre la esposa y el esposo y yo empecé a sentir que eso era para mí. Entonces ahí hay unas partes en las que dice que uno es sellado, manantial, jardín cerrado y yo decía, yo sellado, manantial, jardín cerrado, no soy virgen, fornico, hago de todo, ¿cómo va a ser sellado, manantial y jardín cerrado? ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces resulta que yo empecé a leer una identidad que yo nunca tuve, que yo nunca supe que tenía.
Yo siempre creí que yo era la reprobada, yo siempre creí que yo era la que no podía hacer nada bien, que por donde metía la cabeza por ahí me daban, que intentaba ser como mi hermano, me iba mal, intentaba ser como yo, me iba mal, no intentaba ser, me iba mal. Entonces yo decía, malo si sí, malo si no, ni preguntes. Entonces viene a mí este versículo hermoso y yo entiendo todo, pero acuérdense que yo aquí ya tengo un anhelo, aquí ya tengo una necesidad y digo, bueno, ¿quién sos vos? Yo quiero saber en realidad quién sos vos. Y empecé a leerlo, entonces quiero que lo lea conmigo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra, que corría sobre la mencilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Cuando yo leí eso, yo dije, wow, esa es mi vida. Y todo lo que me había pasado y todo lo que me había sucedido era un reflejo de que estaba enferma de amor, que me estaba muriendo de amor, porque cuando le dije no al Señor, le dije no a mi vida, le dije no a mi alma. Por eso mi alma salió y por eso yo anduve como errante, haciendo lo que no debía hacer, viviendo lo que no debía vivir, llenándome de experiencias que no quería. Entonces me empecé a llenar de una tristeza y como de una rabia conmigo, porque yo dije, ¿por qué nunca pude entender esto? O sea, porque nunca, cuando tenía 13 años por lo menos, que no había perdido la virginidad, porque no había entendido eso. O sea, porque tuve que esperar a que pasara por todos esos problemas para yo venir a leer Cantares y venir a entender todo. Y no podía entender, y me empezó a dar como una rabia, como un desespero conmigo, y empecé a llorar muchísimo. Eso fue un tiempo con Dios, un momento de intimidad en las mañanas, y empecé a llorar y a pedirle perdón al Señor, porque había durado 21 años de mi vida caminando como errante, y por la misericordia de Dios estoy viva. Y usted dice, pero es verdad, o sea, yo en muchas ocasiones, yo no sé por qué la muerte no me dio, porque yo estuve a punto de morirme varias veces, no por enfermedad, porque soy un roble, pero en accidentes, anduve borracha que no sé ni de quién era vecina en el carro. Una vez que jugué Need for Speed en el carro, yéndome en contravía borracha, no me pasó nada, no sé por qué, no tengo idea, hasta me quedé dormida, no tengo idea cómo llegué a mi casa. Esa es la gloria de Dios y eso es la misericordia de Dios sobre mi vida. Entonces cuando, así como usted se asombra, yo me asombraba porque yo no me acordaba de eso. Y yo decía, wow, estuviste todo el tiempo conmigo, estuviste todo el tiempo ahí y yo, ¿por qué no te vi? Y entonces eso empezó a quemarme y a decir, yo no puedo ya aguantar esto. O sea, yo ya no puedo más con mi vida, con esto aquí adentro, yo tengo que hacer algo. Y entonces empecé a hacerle una oración al Señor y empecé a decirle, yo no quiero ser mi propio obstáculo. Y le digo al Señor, bueno Dios, me voy a poner la 10. Y me puse la 10, la camisa 10. Para los que no saben, o sea, las mujeres, el número 10 en el fútbol, lo tienen creo que los mejores jugadores, ¿sí o qué? Listo. Entonces yo dije, me voy a poner la 10 y le voy a contar una anécdota porque sé que uno se pone la 10, porque antes yo era una aguardientera de kilos. Y cuando servía el trago a mí me decían, Dani, ponete la 10 y yo, me la pongo. Y era que uno rindiera mucho, pues, o sea, como, dale con toda, Dani. Entonces yo dije, listo, me voy a poner la 10, pero ya no para servir guaro, sino para tu gloria. Y me puse la 10 y dije, no voy a permitir que yo sea mi propio obstáculo. No voy a permitir que el miedo me paralice, que el miedo me haga ocultar esta luz que yo siento que tengo adentro que se me va a estallar. No lo voy a permitir, yo no me lo voy a permitir. Entonces yo quiero darle el título de la palabra de hoy,
que se llama Hoy me pongo la 10. Y quiero que me acompañe a Romanos 8:38, por favor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya sabe por qué tiene que ponerse la 10? Porque ponerse la 10 es decir, nada me separa del amor de Cristo. Nada me va a separar, ni siquiera yo puedo separarme a mí mismo del amor de Cristo. Usted puede estar aquí obligado, los jóvenes pueden estar aquí obligados, pueden estar aquí porque no, ya tengo 14 años, ya no puedo estar arriba con los niños esperando el refrigerio. La gente que viene por tradición un domingo porque no, ya me volví cristiana, ya no voy a misa, pero vengo a la iglesia, pero no hace nada por su vida. Hoy es tiempo de ponerse la 10 y hoy es tiempo de marcar la diferencia en nuestra generación. Entonces, cuando Dios me hablaba de eso, de ponerse la 10, de que ponerse la 10 es decirle al enemigo, mira, por 10 cosas nada me separa del amor de Cristo, por 10 cosas yo soy llamada a santidad, por 10 cosas, por más que intentes, nunca vas a matarme, por 10 cosas. Entonces yo quiero que cuando usted diga, en su intimidad, hoy me pongo la 10, sea por eso, para que el enemigo vea y se ofenda y le dé miedo, porque usted sabe que 10 cosas no lo van a apartar del amor de Jesús. Y una de esas cosas que nos hacen tener como esa ímpetu, esa necesidad como de ponerse la 10, de sudarla, de hacer todo por Jesús, es cuando uno empieza a entender que entre más cosas hace por los otros, menos tiempo tiene para uno mismo. Y entonces eso me pasó a mí, le explico. Yo empecé, listo Dios, yo no voy a permitir ser mi propio enemigo. Entonces, ¿cómo debo cambiar mi carácter? ¿Cómo debo cambiar mi actitud frente a las cosas? Si mis papás me hablan feo, ¿yo qué hago? Si yo hablo feo, ¿qué hago? ¿Cómo hago para cambiar mis actitudes? Porque necesito sudar esta 10. Pero entonces uno dice, ay, sí, dale, yo sirvo, yo quiero predicar la palabra, y sí, yo quiero estar en la alabanza, y sí, yo quiero danzar, y sí, yo quiero estar en logística, y sí, yo quiero humillarme, y sí, yo quiero orar, yo quiero clamar, yo quiero rogar por mi libertad. Eso no lo queremos hacer. Eso fue lo que a mí me tocó hacer. Y yo les digo, ponerse la 10 no es fácil, ponerse la 10 no es ponerse una camisa. Ponerse la 10 es decirle a Dios, yo tomo el reto de seguirte, no me interesa nada, quiero seguirte a vos. No me interesa, siempre tenemos en la cabeza las cosas que no debemos hacer. Un cristiano siempre dice, no debemos robar, no debemos fornicar, no debemos hacer nada. Yo les quiero hablar el día de hoy de lo que sí debe hacer, porque es que de qué nos sirve entender lo que no debemos hacer. Si entendemos lo que sí debemos hacer, vamos a olvidarnos de lo que no debemos hacer. Entonces, este es un día donde usted va a entender lo que sí tiene que hacer. Y lo primero que usted tiene que hacer es clamar por su libertad. Y eso fue lo que yo hice con el arrepentimiento. No sé, muchas personas han conocido mi testimonio, pero el primer paso que yo dije, bueno, listo, voy a sudar esta 10, ¡pum! Primer paso, arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Mire, yo me tiré al piso a llorar como las propias, porque yo empecé a ver mi vida como en una línea de tiempo y empecé a sentir como yo estaba podrida, estaba sucia, pero empecé a decir, algo que a mí me costaba muchísimo era reconocer. Y si uno no reconoce, nunca puede ser salvo, nunca va a poder conocer ese Dios increíble del que le hablo hoy. Por eso usted puede estar ahí cuestionándome en su cabeza, diciéndome, otra fanática, se enloqueció tan chiquita, qué pecado. Y no es así. Entonces resulta que yo empecé a reconocer. Un lema mío era, nunca me arrepiento, nunca, porque todo me enseña algo, pero sí me arrepiento. Y empecé a arrepentirme y empecé a pedirle el perdón al Señor en mi intimidad, en lo secreto, por todo lo que había hecho, por haberle hablado mal a mi mamá, por haber hecho que mi mamá sufriera tanto. Yo me acuerdo una vez que fuimos creo que con una amiga el 18, no me acuerdo, mis papás no sabían obviamente, y ellos me estaban molestando mucho que para que bajara rápido,
Y yo me enojé con mi mamá y le empecé a decir, por eso mi hermano se murió, porque ustedes joden mucho, que no sé. Y empecé a decirle un poco de cosas tan horribles, que mis amigos lo leyeron y dijeron, Dani, no seas tan basura. Y yo no, o sea, yo no me controlé, pero ahí fue como mi veneno saliendo. Y yo, en ese momento de humillación, yo me acordaba de esas cosas y yo decía, muy tenaz, qué vergüenza, qué tristeza, porque pues es mi mamá. Entonces, algo que el Señor me trajo con eso fue como un amor impresionante hacia mi mamá, porque una de las cosas que a mí más me costaba reconocer era que mi mamá era un ejemplo a seguir. Yo siempre decía a la gente, yo no tengo una mamá, yo tengo una tutora, eso es peor que Cruella de Vil. Yo creía de todo de mi mamá. Y cuando yo empecé a orar y a humillarme y a decirle, Señor, perdóname, porque cuánta gente no tiene mamá, y yo ahí peleando con la mía, porque sí, cuando ella siempre ha estado ahí. Hay algo que tiene mi mamá que es hermoso, y es que yo no sé, las mamás tienen una gracia para saber cuando uno tiene hambre. Y es como yo no le digo a ella tengo hambre, sino que ella tiene hambre y tengo hambre. Y yo como, y eso me parece hermoso, y esas son cosas que cuando uno vive a millón no puede contemplar. Ahora yo empiezo a pasar tiempo con mi mamá, a escucharla, a ver todo lo bueno que ella tiene, y yo digo, wow, cuánto tiempo mirándome en las pequeñeces cuando yo tengo a la mejor mamá del mundo en mi casa y en mi vida, y tengo la oportunidad de compartirlas con ustedes. Entonces yo empecé a humillarme, y eso hace el arrepentimiento. Empezaron a quitarse mis velos. Esa Cruella de Vil se convirtió en esa mamá que todas las noches oraba por mí, que le daba rabia cuando yo llegué una cantidad de veces borracha a mi casa, que me caía en mi propio vómito. Yo era una vergüenza, y a mi mamá le daba mucha vergüenza, y a mí eso me dolía mucho, porque yo sentía que yo no era la niña que quería a mi mamá. Porque yo siempre fui machorra, yo siempre me montaba a los árboles, yo siempre me ensuciaba con la vida, con todo, me comía los chicles del piso, era súper cochina. Ya no, pero antes sí. Y mi mamá me quería poner vestido, pero yo andaba toda con patilla abierta, pues, o sea, como que no tenía una conciencia de que yo tenía que caminar bien, que tenía, incluso con vestido ahora me siento súper extraña, no sé si han visto, pero es por eso. Entonces yo me sentía tan mal por eso, que cuando empecé a orar y a pedirle al Señor, Él empezó a mostrarme la verdadera mamá que tenía. Empecé a pedirle perdón por eso, le empecé a pedir perdón por las veces que por mis decisiones mi vida se afectó. Hubo en el tiempo de la violación, yo tenía 16 años y yo pues no tomaba casi. Esa fue mi primera borrachera, y ahí me pasó. Y me pasó con amigos. Y yo me acuerdo que yo, después de que pasó eso, yo me sentaba en mi cuarto sola, mis papás no sabían nada, mi mamá, la sabia de mi mamá. Al otro día que pasó eso me miró y me dijo, ¿a usted le pasó algo? Yo, uy, no, nada de eso, mami. Pero en las noches, todas las noches, durante un año, lloraba muchísimo todas las noches antes de dormir, porque yo sentía que ni Dios me quería ver. O sea, imagínense la mentalidad reprobada. Después de una violación, ni Dios me quiere ver porque soy tan cochina, tan puerca, tan sucia, porque yo sabía que mi decisión me llevó a eso. No es que mi decisión me llevó a ser violada, no. A mí mis papás me dijeron que no fuera y yo fui. Y la consecuencia del pecado es eso. La consecuencia de la rebeldía es eso. Es que queden marcas en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos un Dios gigante que esas marcas que nos hirieron y nos destruyeron les van a ser para justificar y para hacer justicia con otras personas y para traer libertad a otras personas, amén. Entonces yo empecé a valorar más las personas que tenía a mi alrededor, a mis papás, a mis amigos, a la gente que estaba a mí. O sea, yo a la gente de la iglesia ya la veo, antes era como, nada, soy una zombie. Y entonces empecé como a actuar diferente, a querer ser distinta. Y una de las cosas que en este tiempo estoy haciendo, que me he propuesto, una de las cosas que uno hace cuando se pone la 10 es proponerse retos. No esperar a que alguien lo esté empujando, al que alguien lo esté tirando, sino tirarse solo. Y eso es lo que yo he hecho, esto es tirarme sola.
porque yo le hubiera podido decir a mi papá, no te vistas que no vas, no lo voy a hacer. Pero entre más miedo me dio, más coraje saqué. Porque es que el corazón valiente no nace porque uno le dice, Señor, dame un corazón valiente, sino porque uno desde ese cobardía que tiene adentro dijo, listo, me voy a poner la 10 y voy a tirarme. Y me tiro. Y Dios es el que hace y Dios es el que entrona. Entonces, una de esas cosas es que me empecé a poner retos. Y uno de los retos fue empezar a servir. Usted no sabe, pero quiero contarle, uno cuando es hijo de pastor, todo el mundo le sirve, todo quiere agüita, quiere esto, quiere cruzar la pierna, y uno es como, que no, yo puedo sola. Pero la gente, y eso es muy lindo, o sea, no lo estoy juzgando ni nada, eso es muy lindo, pero eso me malcrió. Y como yo era la niña chiquita, la consentida, la pobrecita, entonces, claro, más todavía. Entonces empecé a retarme a decir, listo, ya no quiero ser servida, me cansé de ser servida, ya quiero servir. Quiero ser como Jesús. Si ya me puse la 10, tengo que ser como Jesús. O sea, ya todos están engrampados a ser como Jesús porque me pusieron la 10. Entonces, una de esas cosas es eso, servicio. Y el servicio es muy importante porque en el servicio es donde usted se empieza a formar. Es donde usted se quita esa careta de humildad, esa careta de sabiduría, esa careta que usted tiene de que no, es que a esa gente le falta tanta humildad cuando usted no mueve un plato, no mueve un dedo, cuando usted está humillando a la gente todo el tiempo. Ponerse la 10 es decir, listo, yo me humillo, pero me humillo por Dios. Humillarse, ¿yo? ¿Por qué? Tenemos que hacerlo. Si queremos cambiar el mundo, si queremos hacer una nueva generación, tenemos que humillarnos de verdad. Y humillarse es reconocer, es rogar el perdón de Dios, es rogar el favor de Dios. Esa fue una de las cosas que yo hice cuando me puse la 10. ¿Y qué saco yo de eso después de haberme puesto la 10? Después de decir, listo, ya voy a sudar la camiseta, una verdadera santidad. Pero no es una santidad por omisión. ¿Ustedes saben cuál es la santidad de omisión? La que todos los cristianos tenemos. No robar, no matar, no fornicar. ¿Estás en pecado? ¿Fornicaste? No, yo no estoy en pecado, pero miente con toda en la casa, le grita a la mamá, le pega a la niña horrible, es grosero en el trabajo, pero no, yo no estoy en pecado. Eso es una santidad de omisión, una santurronidad. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere una santidad de omisión, Dios quiere una santidad de acción. Repita conmigo, santidad de acción. Eso es lo que Dios quiere. Y la santidad de acción es un estilo de vida. Un estilo de vida donde usted dice, hoy quiero ser como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús en mi lugar en este momento? Me gritan, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Empezar a retarse, empezar a guerrear por eso, empezar a decir, a sudar esa camiseta realmente, a decir, listo Señor, yo por ti lo hago, yo por ti voy, yo por ti peleo, yo por ti me callo. Para cualquier persona es muy difícil callarse cuando uno tiene la razón, pero cuando uno entiende que Dios pelea por uno, ¿por qué pelear yo? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender en esta mañana, que nos cuesta muchísimo entender. Nos queremos seguir defendiendo solos, queremos seguir siendo groseros, queremos seguir adoptando esa identidad como tan básica de un cristiano que realmente, y no quiero insultarlos, quiero motivarlos. O sea, este es un mensaje que lo va a hacer saltar a usted de la silla, que lo va a usted sentir asco de esa santidad y omisión que tenemos todos, porque yo también la tenía. Y esa santidad a mí me la aborrezco con toda. ¿Por qué? Porque esa santidad es aburrimiento. Esa santidad, lo que yo dije, nunca quiero ser así, nunca, qué pereza. Esa santidad le quita la creatividad de Dios. Una santidad de acción, ¿qué hace? Acción, ¿qué es? Hacer todo el tiempo, es un constante hacer, es un constante vivir. Y eso es lo que pide el Señor, un constante vivir de la presencia de Dios. Mire, yo por lo menos con mi carrera, vivía súper ocupada, ocupadísima. Me salí y yo dije, no, ahora voy a tener un resto de tiempo libre. ¿Qué? No tengo nada de tiempo libre. Y cada día el Señor me pone más y más cosas y yo digo, Señor, acuérdate que llevo 4 meses. Acuérdate que llevo 4 meses de ministerio apenas, de conociéndote, de metiéndome en tu proceso. Pero yo le dije al Señor, y el Señor algo que hace mucho es que escucha las oraciones.
Y así usted no crea, Dios sí ha escuchado sus oraciones, Dios sí ha escuchado su clamor, pero Él no puede cumplirle las oraciones a alguien que no lo ama, alguien que no tiene un deseo de cambiar, porque si no hacemos de esa religión una santería, como un paganismo, una cosa ahí de que yo voy donde Dios para que me libere, me dé el carro, chao, que eso es lo que hacemos la mayoría de personas. Que muchos están aquí porque no, yo no sé qué hacer con esa niñita, usted viera, Daniel, hablé con ella, esa niñita no me hace caso, niñita ni siquiera llegó hoy a la casa, imagínense, mantiene rumbeando, ese niño todo rebelde, todo grosero, ese niño no atiende consejo, más morrongo, y empiezan a hablar de sus hijos cuando es culpa de ustedes, pero no quiero que ustedes salgan aquí con el yugo de, ay, es culpa mía, no. Usted se puso la 10 y usted dice, sí, es culpa mía, pero yo arreglo esto porque Dios está conmigo. Y que empecemos a cambiar esa generación. Usted se pregunta, bueno, ¿por qué mi hijo no quiere conocer del Señor? No quiere, y los papás sirven en la iglesia, y los papás están sirviendo al Señor, están sanando gente, están entrando gente a la presencia de Dios, pero el hijo en otro lado, por otro rumbo. Y uno dice, ¿por qué no entienden? Pues porque los papás no son testimonio en sus casas. No estamos teniendo un Dios real en todo tiempo, sino solo aquí en la iglesia. Y eso es lo que no podemos hacer. Por eso están pasando tantas cosas, por eso están pasando tantas guerras, porque el mundo está cansado de la rutina en la que están viviendo la gente que conoce de un Dios real. Y no se ha dado la tarea de decir, yo quiero conocer ese Dios real, ¿qué tengo que hacer? Porque estamos esperando a que nos llegue todo rápido, a que así como evoluciona el internet, la tecnología, ¿por qué no evoluciona Dios y en una pastilla que nos mande eso? No, porque necesito un sacrificio, pero ese sacrificio vale la pena. Y mire, yo apenas llevo 4 meses con Dios, y en 4 meses puedo decir que he tenido sacrificios, pero no se imaginan la alegría que siento con cada sacrificio cumplido, no se imaginan la alegría. Yo, por lo menos, una de las cosas en las que yo pienso todos los días para yo empezar mi día es decir, Señor, yo no sé, pero algún día de tu boca voy a escuchar lo que le dijiste a Jesús cuando fue bautizado. Y este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Y yo voy a pelear por escuchar eso. Y acordate que soy mimada. Y si me lo decís una vez, voy a hacerlo el doble para que me lo volvás y me lo digas. Y como soy tan mimada, voy a hacerlo durante toda mi vida, porque me encantaría que toda mi vida me despertaras diciéndome, esta es mi hija amada en la que tengo complacencia. Un verdadero cristiano, una verdadera santidad de acción hace que la gente produzca eso en el corazón de Dios, pero nos estamos preocupando es más porque qué dirá la gente, cómo así que no voy a poder servir, cómo así que no voy a poder ministrar, cuando ministrar en la iglesia, cuando servir es correr una silla, cuando servir es sonreírle a la gente, cuando servir es tener un corazón limpio. O sea, nos quedamos metidos en una rutina aburridísima. Y yo tengo mucha propiedad por mi casa Luz a las Naciones, no sé, la casa de nosotros, amén. Y hay que tener una verdadera identidad con nuestra casa se llama Luz a las Naciones. O sea, Dios desde que usted entró por esa puerta amargado, triste, su matrimonio vuelto nada, peleando con su novia, teniendo problemas de drogadicción, Dios le dijo, tú vas a hacer luz a las naciones. Usted nunca lo ha visto. Usted nunca lo ha visto porque si usted se hubiera personado de ese lema, usted dijo, yo soy luz, ya no puedo ser así. Lo que yo les dije al principio, yo era caracterizada por la rebeldía y ahora yo soy rebelde con el pecado. Ahora cuando el diablo a mí me dice no, yo digo, sí, papi, ¿qué? Y me le voy con toda, porque no me interesa, porque no me interesa. Mire, cuando a mí más me da miedo es cuando yo más me decido a hacer las cosas, porque si hay miedo es del enemigo, no es de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, todo lo que te da temor, todo lo que te da miedo a hacer es lo que debes hacer porque Dios te lo ha dicho. En Santiago muy bien dice, el pecador es el que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Eso es un pecador. Y esa es la santidad de acción que Dios quiere en su vida. Que usted empiece a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Ay, pero a Él no le dijo que lo hiciera. Es con usted. Usted no se vuelva como los demás. Usted es diferente, cada uno es diferente. Dios no los trata a todos por igual, a todos nos trata con un diseño diferente y yo lo he vivido porque yo he podido escuchar muchos testimonios de gente que habla sobre un Dios distinto. Y yo digo, qué chévere esa versión de Dios, como así, de esa manera. Yo la veo desde otro punto de vista.
Y me encanta, porque es que esa es la luz que Dios me dio a mí, la manera en la que yo lo veo, la manera en la que me cautivó. Y para mí Dios es un Dios que sorprende, Dios es un Dios que ambiciona, Dios es un Dios que me hizo vivir lo que yo quería vivir con mi esposo. Y yo le empecé a decir al Señor, yo quiero un hombre que me sorprenda, todos los días que me sorprenda, que sepa lo que me gusta, lo que no me gusta, porque yo me aburría facilísimo, que sea una vida con él, sea una historia distinta todos los días, que yo me acueste y no sea otra vez los pedos de la noche, otra vez la roncadera de este man, no, sino que sea qué va a haber mañana, cómo va a ser mañana, cómo me va a despertar, cómo va a pasar nuestra vida, qué nos vas a tener para mañana. Eso es lo que yo quería de mi esposo. Un hombre que me conociera a tal punto de que supiera lo que realmente me hace feliz. Y eso, estando con Dios, fue lo que conocí. Y eso fue lo que Dios cambió en mi mente, de que eso era imposible. Y le digo, no es imposible, no es imposible. Las que se han resignado en encontrar el hombre de Dios, no es imposible. Dios tiene un hombre para cada una de ustedes. Uno no se puede resignar a ese hombre que uno escogió. Si uno escoge al hombre y está aparta de Dios, no está en nada. No está en nada porque no conoce el diseño de Dios. Y se lo digo, yo ahora sé que nunca he amado a nadie, que nunca amé a mis novios, qué pena, que me están grabando y de pronto lo ven, pero sí, nunca amé a nadie, nunca tuve un verdadero amor por nadie, pero ¿quién me lo enseñó? El verdadero amor, Jesús. Jesús fue el que me lo enseñó. Y mire, ya para terminar una de estas cosas, en este tiempo que vine estando con Dios, hace poquito Dios me lo reveló y me morí de amor, o sea, así tirada, porque cuando uno entra en ese caminar de Dios, uno empieza a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y uno ya no lo deja repetir como un loro, porque esa es una de las primeras palabras que uno se sabe. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, mija, no se preocupe, pero a usted le pasa algo, pero ¿por qué, Señor? Si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo doy los diezmos, no, pues que los diezmos a uno lo enriquece más, porque uno da, entonces uno recibe más, no. Entonces uno empieza a hablar de esa manera y no vive lo que está hablando. Y hoy a lo largo de estos 4 meses, que el Señor me ha empezado a inquietar con todo, con toda mi vida, que me la ha volteado de cabeza y me ha encantado cómo la ha volteado, cómo me cambia. No sé si ustedes han visto, yo tengo una amiga que cambia la casa todo el tiempo, que a este lado del sillón, después a este, después a este, después en el techo, después en todo lado, como para cambiar el ambiente. Eso hace mi Dios todos los días y a mí me fascina, porque todos los días es una historia diferente. Entonces yo empecé a analizar. Y en mi tiempo de intimidad con Dios, de oración, yo empecé a decirle, Señor, gracias porque ahora entiendo, o sea, ahora entiendo todo lo que hiciste conmigo. Ahora entiendo por qué murió mi hermano. Ahora entiendo por qué pasó todo lo que pasó. Y es ahí cuando yo me acuerdo, quiero contarle un testimonio, que el día que murió mi hermano, al otro día pues lo enterramos, en el velorio. Mi mamá desde el primer día que se dio cuenta que mi hermano murió dijo, vamos a orar por resurrección. Y yo, no, mi mamá ya se enloqueció. Yo no sé qué voy a hacer ahora, yo qué voy a hacer sin mi hermano y con una mamá loca. No, ¿qué va a hacer de mi vida? Y empecé como a estresarme más porque yo decía, Señor, por favor, por el bien de mi mamá, resucítalo. Y por el bien de todos, por favor. Y yo me acuerdo que ese día, antes de que el cuerpo de mi hermano pasara a esa sala de velación, mi mamá me llamó y yo no había visto a mi hermano muerto, yo lo había visto acostado con mi perra diciéndome, chao, nena. Entonces ese día yo estaba muy asustada, muy asustada. Y cuando me entraron a ese cuarto, estaba mi familia, estaban personas de la iglesia que iban a orar por la resurrección, y mi mamá y mi papá. Y yo estaba así como estoy ahora contándoles esto. Y me acuerdo que cerraron la puerta y empezaron a orar y se empezó a sentir la presencia de Dios impresionante. Pero cuando alzaron ese capó, yo vi a mi hermano ahí y fue como, o sea, yo empecé a desvariar. O sea, yo miraba y yo decía, no puede ser que este haya sido mi hermano. Y empezaba a ver a mi hermano ahí muerto, frío, duro. Y yo empecé a sentir como
el estómago se me pegaba a la espalda y yo me quebraba así. Yo no gritaba, porque no hay gritona, pero sí lloraba impresionante y yo me cogía la cara, yo no podía creerlo. Y yo me quedé con ese momento donde Dios no escuchó la oración de la casa, Dios no escuchó mi oración pidiendo resurrección, Dios no quiso resucitar a mi hermano, no quiso porque yo no sé ni siquiera por qué no quiso, pero no nos escuchó ese día y aún nos hizo ilusionar con la presencia de Él que se sintió ese día y aún así no lo despertó. Y en intimidad con Dios Dios me empezó a traer memoria ese momento de cómo el Señor sí escuchó la oración de mi mamá, porque la primera que oró por resurrección fue mi mamá, porque resulta que cuando yo estaba ahí llorando y me estaba doliendo el estómago impresionante, Dios me estaba resucitando a mí y yo no podía creerlo. O sea, cuando Dios me mostró eso, yo dije, increíble, tu voluntad definitivamente es muy buena, es muy agradable y es perfecta. No hay Dios como el que nosotros tenemos, iglesia, no hay Dios como ese. Ese es el Dios que de pronto va a resucitar su vida, su matrimonio, su casa, va a resucitar su propio corazón. Esa negación en la que uno ha entrado de decir, sí, yo sé mucha palabra, sí, no, yo sé todo lo que está hablando ella, yo lo sé, no, usted no lo sabe, porque no lo estamos viviendo. Y este es el tiempo de crecer, este es el tiempo de levantarnos en autoridad, de levantarnos a conocer y a mostrar a la gente ese verdadero Dios que hace de nuestra vida la mejor vida de todas. En mí lo ha hecho, en mí ha hecho la mejor vida de todas. Y mire, después yo estaba meditando y yo dije, sí, lo más común que hubieras podido hacer es que resucitaras ese muerto, pero vos siempre vas más allá de todo y vos siempre vas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Cuál es tu situación que estás viendo a tu muerto? Que estás viendo, no me pasa, sigo igual, no puedo dejar, no puedo dejar de hacer, no puedo reconocer. Pero Dios hoy va a hacer algo en tu vida y hoy es el día de tomar decisiones. Yo he tomado muchísimas decisiones por Dios y las que me faltan y voy a tomar las que sean necesarias porque a mí no me interesa. Yo quiero más de ese Dios. Cuando uno conoce ese verdadero Dios, uno nunca se cansa y uno entiende el eslogan de Mini Chips, muchas no son tantas, porque eso es lo que yo siento con Dios. O sea, todos los días recibo algo nuevo de Dios y no me canso. Y todos los días digo, hoy quiero otra cosa, hoy quiero más, sí, soy una vara, soy una posesiva, sí, no me importa, quiero más de vos. ¿Qué hay que hacer? Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Entonces usted me escucha y me dice, ay, hoy hay predicara para los jóvenes, hubiera traído a Manuelita, esa muchacha necesitaba tanto. No, esa palabra es para ustedes los grandes. Porque es que la nueva generación no se hace con los jóvenes y eso es lo que hemos creído. Traen a los jóvenes aquí a tirarlos aquí para que nosotros se los organicemos y se los volvamos a llevar a la casa de perdición. No es así. El papá y la mamá y toda la familia que está aquí reunida debemos tomar esa decisión de yo ya me puse la 10, ya tomó la decisión ante Dios, ya voy a empezar a brillar en mi familia. Porque por culpa de nosotros, nuestros familiares no han reconocido ese verdadero Dios, porque no lo han visto en sus casas, porque no han sido impactados por ese Dios de gloria. Y ya es hora de dar ese paso. Y otra de las cosas que les quiero decir es que, mencionarles, es que en Génesis habla sobre cuando Dios le da un hijo a Abraham. Y si usted lee, tiene como 100, yo no sé cuántos mil años. Yo he escuchado a mucha gente adulta diciendo, ya el futuro es de los niños, el futuro es de los jóvenes, el futuro es de ustedes, tómelo. Usted se decide a creerle a Dios, así como los ángeles le dijeron a Sara, cuando Sara se rió, Sara es la esposa de Abraham, cuando Sara se rió porque el ángel le dijo, si vas a tener un bebé, y ella, yo bien arrugada, es que un bebé, ella llegó y se rió, y los ángeles como, ¿por qué te reís? Y ella, no, yo no me reí, ahí dice que hasta lo negó, y ellos dicen, ¿crees que para Dios hay algo imposible? Gente, yo les digo, ¿usted cree que para Dios hay algo imposible? Para Dios no hay nada imposible. De la edad que sean, somos llamados a ser una nueva generación, no solo los jóvenes. Y que hay muchos jóvenes que tienen unos obstáculos, y es que
¿Yo para qué voy a seguir a Dios si mire cómo siguen mis papás? A toda hora pelean, a toda hora son groserías para allá, groserías para acá. En la iglesia sí son unos santurrones. Uno dice, uy, que con ellos nos vayamos para la casa a ver si dejan de pelear tanto, pero no. Todo el tiempo pelean, pero aquí son, ay, sí, aleluya, gloria a Dios, se alzan las manos. Esa ya no puede ser tu excusa, joven. Esa ya no puede ser tu excusa, persona que vino. Tu excusa ya no hay ninguna excusa para no servir al Señor, porque el Señor es real y depende de ustedes conocerlo realmente. Usted dice, y yo escuché una vez que dijeron que cuando uno es hijo del pastor es mucho más fácil porque tiene el apoyo. ¿Qué va a ser fácil? Si hubiera sido fácil yo no hubiera tenido que pasar por todo eso. Para todos es difícil, para todos es pagar un precio. ¿Usted cree que morir en una cruz para Jesús fue fácil? No. Pero él no dijo, no, si no es fácil, no, pues si soy hijo de Dios y me duele, no, qué pereza. Uno siendo hijo de Dios y le duele todo, no. Asumir el riesgo, pero asumir el riesgo por una nueva identidad. Ese es el verdadero amor de familia. A mí me impresiona cómo muchas madres las escucho hablar del amor que sienten por sus hijas, pero le dejan hacer lo que quieren. Pero las dejan irse a donde ellas quieren, moverse por todo lado, estar aquí incluso sentadas escuchando la palabra de Dios y diciendo cualquier cantidad de cosas y diciendo, sí, ve, escuche lo que dice Danielita, pero no es nada de lo que hay en su corazón. Ya es tiempo de llevar esa camiseta, de tener el nombre en alto del Señor. Amén.